En la descripción del video estoy dejándote el link de su página de Facebook para que por favor la sigas y dile que vas de nuestra parte. La posesión de Andrea, primera parte, escrito por Anaís Veloz. Estaba pasando por una muy mala situación económica. Había perdido mi trabajo y tenía bastantes cuentas por pagar. Estaba por llamar a mi madre cuando sonó el teléfono de mi casa. Bueno, dije al contestar. Esther, soy Andrea, ¿cómo estás? Hola Andrea, le respondí sorprendida. Necesito verte urgente. ¿Te parece si vamos a comer hoy? Lo siento amiga, estoy bastante corta de dinero, le respondí. No te preocupes, yo invito y te pago el taxi. Te veo a las 2, dijo ella. Después de darme la dirección del restaurante, me colgó sin dejarme hablar. Me di prisa y me metí a bañar, pues era casi mediodía y nunca me ha gustado ser impuntual. Andrea siempre fue la niña rica del grupito de amigas, aunque bastante curiosa para mi gusto. A ella la dejamos de ver debido a que su padre le había comprado un apartamento en Europa. Es por eso que me había parecido bastante extraña su llamada. Me di prisa a arreglarme y salí para el restaurante. Pero al llegar, por poco y no la reconozco, de la rubia alta y bien torneada no quedaba nada. Estaba en los puros huesos. Pero eso sí tenía enorme barriga que parecía que se hubiese comido un balón playero. Al verme me hizo una seña, me acerqué y me dio el dinero para pagar el taxi. Salí bastante sorprendida y esperé algunos minutos para volver a entrar, en lo que se me pasaba la impresión. Regresé y la saludé como si no hubiera notado el cambio en ella. Le comencé a contar que había perdido mi trabajo y el chico con el cual me iba a casar lo había encontrado teniendo relaciones con su compañero de trabajo en mi departamento. Al escuchar eso, Andrea se soltó llorando y dijo que me había citado para confesarme algo. Al verla en ese estado comenzó a preocuparme bastante y le pedí al mesero que me trajera una copa de vino, pues estaba tan nerviosa de escuchar lo que tenía que decirme. Andrea me miró a los ojos y me dijo que ella era responsable de que hubiera cancelado mi boda. Traté de explicarle que ella no tenía nada que ver con que mi ex hubiera cambiado de preferencias, pero me interrumpió diciendo que ella había tenido una pequeña aventura con mi prometido, que todos esos viajes de trabajo que le salían a menudo era para irse con ella. Pero aunque sé muy bien que ya lo sabías, Esther, solo quería pedirte perdón. No lograba dar crédito a lo que escuchaba, pues jamás creí que alguna de mis amigas fuera capaz de semejante traición. Por un momento quise golpearla, pero al verla en el estado que se encontraba solamente me provocaba lástima. Esther, por favor, dime algo. Perdóname por el amor de Dios, me suplicaba. ¿Por qué hasta ahora vienes y me lo dices, Andrea? ¿Qué caso tiene ya? Pues quiero tu perdón para que me puedas quitar esto que me hiciste. ¿De qué demonios estás hablando?, le respondí furiosa. Pues a raíz de que cancelaste tu matrimonio, no me he sentido muy bien y los médicos no encuentran el motivo de mis malestares. ¿Y qué te hace pensar que yo tengo algo que ver? Ni siquiera estaba enterada de que habías tenido una aventura con Alberto. ¿Cómo? ¿No lo sabías? Pues creo que es bastante obvio que no. Te acabo de decir que lo nuestro se terminó cuando Alberto se revolcó con su compañero en mi departamento. Ella se quedó en silencio por unos minutos y comenzó a contarme cómo es que había empezado todo. Dijo que Alberto había ido a su casa para decirle que yo había descubierto la relación que tenían, que lo mejor era que se fueran por un par de meses en lo que se calmaban las cosas. Andrea aceptó de inmediato y esa misma tarde se fueron a Europa. Pero Alberto comenzó a portarse muy extraño, pues por las noches se ponía bastante agresivo con ella. Incluso parecía como si no fuera él. También se la pasaba marcándole a un tipo que ella no conocía. Las cosas llegaron a tal grado que a los 15 días
Alberto se regresó a México sin avisarle. Andrea, furiosa al darse cuenta, tomó un vuelo al día siguiente para reclamarle el porqué de su actitud. Pero al ir a buscarlo a su departamento, le abrió un tipo que no le permitió entrar y tuvieron una discusión. Y este le arrojó una especie de polvos amarillos en la cara para luego cerrarle la puerta. Muy ofendida se fue a su casa y le mandó un mensaje donde le decía que publicaría las fotos de ambos para que todo el mundo se diera cuenta de la clase de basura que era. ¿Y cómo fue que terminaste así? Es lo que no entiendo. Pues esa noche, después de que el tipo me arrojó eso a la cara, comencé a tener pesadillas terribles y fuertes temperaturas, pero poco a poco comencé a bajar de peso. Pero mi vientre se abultaba sin razón. Mi madre, bastante preocupada, me llevó con médicos del extranjero, pero nadie me encontraba la causa de mi mal, y la chica que nos ayuda en la casa me dijo que alguien me había hecho un mal. ¿Un mal? No entiendo, Andrea. ¿A qué te refieres con eso? Brujería, pues. ¿Es en serio?, le dije burlándome. ¿Qué tú crees en ese tipo de pendejadas? Sí. Si no, ¿cómo explicas lo que me ha estado pasando? Un mal. No entiendo, Andrea. ¿A qué te refieres con eso? Brujería. ¿Es en serio?, le dije burlándome. ¿Que tú crees en ese tipo de pendejadas? Si no, ¿cómo explicas lo que me ha estado pasando? ¿Y creías que yo sería capaz de hacer semejantes estupideces? Con lágrimas en los ojos se levantó una de las mangas de su blusa. Tenía varios moretones y rasguños y bajó lentamente sus gafas oscuras para mostrarme que uno de sus ojos estaba poniéndose totalmente azul. Andrés, lo siento mucho. Juro que no tengo nada que ver con eso que te está pasando. Ahora lo sé, Esther, pero no sé qué hacer. Sentía tanta pena por ella que le dije que le ayudaría, aunque para ser sincera, no tenía ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Nos fuimos a su casa para tratar de encontrar una solución, pero al llegar, a ella algo me dio muy mala espina, pues su casa se veía bastante sombría. Los hermosos jardines que la adornaban ahora estaban marchitos, y es que según decía su madre, que de un tiempo para acá no lograban que nada floreciera a pesar de los múltiples cuidados que les daban. También me comentaba que tuvieron que contratar más personal de limpieza, pues fuertes olores a podrido inundaban el ambiente y ni así lograban hacerlo desaparecer. Veo que han quitado gran parte del tapiz. ¿Piensan remodelar?, pregunté curiosa. Ay, hija, ojalá. Hemos tenido bastantes problemas con el moho por toda la casa, y esto ha ocasionado que se caiga el fino tapiz. Por más que limpiamos, este vuelve a salir cada vez más fuerte y maloliente. ¿Y desde cuándo ocurre eso, señora? Hace un par de meses. Te juro que estoy a punto de largarme de aquí, respondió molesta. Y es que esa casa no era ni la mitad de lo que solía ser antes. De aquella lujosa mansión no quedaba nada. Ahora sí comenzaba a creer en lo que decía Andrea, pues no era nada normal lo que sucedía. Mi amiga me pidió que fuéramos a su habitación para platicar en privado. Así lo hicimos, y conforme subíamos las escaleras, el olor a podrido se acrecentaba más. Al abrir la puerta de su habitación, juro que casi vomito, pues el olor ahí era más fuerte que en el resto de la casa. Y no comprendía por qué, si estaba bastante limpio. Andrea me dijo que se cambiaría de ropa, y al darme la espalda para quitarle la blusa, pude verle múltiples rasguños y lo que parecían ser unas mordidas. Por el amor de Dios, Andrea, ¿quién te ha estado haciendo todo esto? No lo sé, Esther, y eso me está volviendo loca. No puedo dormir, tengo pesadillas terribles. Cada alimento que intento probar pareciera que son finas navajas que me deshacen la garganta. Y esto no solo me afecta a mí, también le empieza a afectar a mi familia y a la casa. Y tenía razón, todos se veían bastante desmejorados. Tocaron a la puerta con gran fuerza y al abrir no había nadie.
Volteé a ver a Andrea, pero esta ni siquiera se sorprendió, pues decía que era muy común desde hacía algunos días. Estaba por cerrar la puerta nuevamente cuando llegó la mamá de Andrea con un par de cafés y algunas galletas. Se sentó a la orilla de la cama y abrazaba a Andrea queriéndola consolar. La señora me dijo que me agradecía el estar con su hija en esta situación difícil, y como yo no sabía qué responder, le quise dar un trago al café, pero este salió una enorme cucaracha que me hizo derramarlo y pegar tremendo grito. Lo siento mucho, les dije algo avergonzada. Tranquila, Esther, era imposible que lo bebieras con semejante animal ahí, pero te juro que yo misma lo preparé y ahí no había nada. La mamá de Andrea llamó a una de las chicas de limpieza para que recogiera las tazas y limpiara lo que había derramado. Un frío bastante extraño se comenzó a sentir en la habitación. En ese momento volteé a ver a Andrea y esta tenía los ojos en blanco y comenzó a balbucear cosas que no lograba entender. ¿Qué pasa?, pregunté al ver a la señora persignarse. Tranquila, se le pasa rápido, respondió nerviosa. Y es que eso no era nada para lo que estaba a punto de ver, pues Andrea comenzó a elevarse varios centímetros del suelo y empezó a moverse cual si fuera un péndulo, para luego de algunos segundos caer de golpe al suelo. Corrimos a auxiliarla, pero ella no respondía. Con algo de dificultad la pusimos sobre la cama y llamamos al médico. Al llegar le dijimos lo que había sucedido, pero como era de esperarse no nos creyó, argumentando que debía estar bajo los efectos de alguna droga. Tratamos de explicarle que ella no consumía dicha sustancia, pero seguía firme en su diagnóstico, ya que Andrea presentaba pupilas dilatadas y el ritmo cardíaco bastante elevado. Al estar a punto de irse al médico, se paró en la puerta y le sugirió llevarlo a una clínica de rehabilitación. Su madre lloraba desconsolada, pues hacía una semana que había regresado de Europa y ahí lo primero que habían hecho era tomarle muestras sanguíneas para descartar cualquier tipo de adicción, y esta había salido limpia. Esto no es normal, Dios mío, gritaba entre llantos. Tiene que calmarse. Buscaremos la manera de ayudar a Andrea, le decía para consolarla. Ese día la madre me pidió que me quedara en su casa. Yo acepté de no muy buena gana y ordenó que me arreglaran la habitación de al lado. Estaba tan cansada que pude quedarme dormida rápidamente, pero cerca de las 3 de la mañana, unos ruidos bastante extraños hicieron que me despertara sobresaltada, pues unos gruñidos guturales seguidos de unos rasguños en la pared impedían que siguiera durmiendo. Pegué mi oído a la pared intentando escuchar un poco más claro qué era lo que hacía tan terrible ruido, pero mi sorpresa fue mayor, pues una voz bastante gruesa se escuchaba reír y hablar en el mismo idioma que lo había hecho Andrea horas atrás. Quise salir a ver qué era lo que estaba ocurriendo, pero no creí prudente hacerlo, así que intenté dormir nuevamente, cuando unos pequeños golpes comenzaron a escucharse en la pared. Primero eran demasiado tenues, pero poco a poco fueron incrementando, llegando al tal punto que algo sobresaltados llegaron a tocar a mi puerta para saber si me encontraba bien. Pero al darse cuenta de que no era yo la que hacía tales ruidos, entramos de inmediato al cuarto de Andrea, solo para darnos cuenta de que ésta nuevamente se encontraba en trance, golpeándose en la cabeza, intentando traspasar el muro. Estaba bastante lastimada. Edgar, uno de sus hermanos, intentó pararla, pero por más esfuerzos que hizo, no logró moverla ni un centímetro. Así que entre el padre y su otro hermano y yo, la movimos con todas nuestras fuerzas para intentar alejarla de la pared. Una soga, un pedazo de tela, algo para amarrarla, muévete, Angélica, le gritaba el padre de Andrea a su esposa. Esta tomó los lazos de las cortinas y se los dio. La amarramos como pudimos, pues esta trataba nuevamente de golpearse. No entendía cómo es que el huesudo cuerpo de Andrea pudiera tener tanta fuerza. Trovadores, antes de finalizar con la segunda parte de este relato,
Recuerda que en la descripción está el link de la página de nuestra querida Anaís Veloz, escritora paranormal oficial. Por favor, síguela. También recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es que le dejes tu pulgar arriba a este video, un comentario, y que por favor lo compartas en tus redes sociales o con un amigo. No olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más relatos como este. Continuamos. La posesión de Andrea, segunda parte. Cansados de la situación por la cual estaba pasando su hija, Angélica le dijo a su esposo que debían de llamar a Antonio. Este se sintió bastante afligido, mientras un silencio incómodo nos invadió. ¿Pero quién demonios es Antonio?, le pregunté a uno de los hermanos de Andrea. Es un viejo amigo de mi papá, me respondió nervioso. ¿Y ese tal Antonio qué es lo que hace para que los ponga así alterados? Ven, te contaré afuera, me dijo tomándome de la mano y dirigiéndome hacia el jardín. ¿Qué pasa, Edgar? ¿Por qué tanto misterio?, le decía algo molesta. Antonio es uno de los 4 exorcistas que están certificados por el Vaticano. No puedo evitar echarme a reír al escuchar aquello, pues se me hacía demasiado tonto que en pleno siglo XX aún creyeran en esa clase de cosas. ¿Crees que lo que te digo es un juego, Esther? ¿Acaso le ves algo de gracioso el estado en el que se encuentra mi hermana? Lo siento, no fue mi intención reírme, y claro que el estado de Andrea me parece muy grave, pero ¿no piensas que en algún lugar de llamar a un exorcista deberían de llevarlo a un médico? ¿Es que acaso no escuchaste lo que dijo el médico ayer? Sí, obvio que lo escuché, y es un tarado. Me refiero a que deben de buscar un especialista, no sé. Ustedes tienen el dinero para hacerlo. Por Dios, Esther, escúchate. Tú has presenciado cosas que nadie creería. ¿No fuiste tú la que se molestó con el doctor cuando sugirió que Andrea usaba drogas? Pues sí, pero yo considero que una segunda opinión no estaría nada mal. Y es que la verdad estaba muy asustada. Yo sabía perfectamente que la habían llevado a las mejores clínicas de Europa y según ellos, médicamente estaba bien, aunque su aspecto decía otra cosa. Después de la acalorada discusión que tuvimos, entramos nuevamente a la casa y un grito aterrador de una de las chicas de limpieza nos hizo voltear de inmediato hacia la escalera. Y quedamos horrorizados al ver que cientos de pequeñas arañas bajaban a toda prisa por las escaleras. Mis ojos no daban crédito ante tal acontecimiento. Mi primer impulso fue dar un salto hacia uno de los sillones y le di un fuerte jalón al hermano de Andrea, que se había quedado pasmado al verlas. Juro que antes de llegar a la puerta del jardín, estas desaparecieron misteriosamente. Anduvimos buscando por todos lados, pero no logramos encontrar ninguna. Tratamos de calmar a la chica del aseo, que estaba en un estado de shock, y solo gritaba que se largaría de la casa. Después de lograrla tranquilizar, le dijimos que de dónde demonios habían salido esas arañas, y esta comenzó a relatar lo siguiente. Ay, señorita, dijo dirigiéndose a mí sin soltar mi mano. La patrona me había ordenado darle de comer a la señorita Andrea, pero me dejó bien claro que por nada del mundo debía desatarla. Así que cuando entré a la habitación de la señorita Andrea, ella me recibió de lo mejor. Me pregunté que cómo estaban mis hijos, a lo que yo le respondí que bien, y comencé a darle de comer. Ella reía y comía sin ningún problema, hasta que me preguntó que si podía desatarla. Le dije que me disculpara mucho, pero que su madre me había dado la orden de no hacerlo. En ese momento ella cambió su actitud conmigo y en un tono bastante burlesco me preguntó que si ya habían encontrado a los asesinos de mi esposo. Lo siento mucho, Rosa. No tenía idea de que habían asesinado a tu esposo, dijo Edgar, el hermano de Andrea. No se preocupe, joven. Eso no fue lo que me puso nerviosa. Entonces, ¿qué fue? Que yo nunca le dije a su mamá lo de mi esposo cuando me contrató,
respondió asustada. ¿Y cómo es que lo sabe mi hermana Rosa? Es lo que no sé, joven. Yo no quería que ustedes se enteraran para que no fueran a pensar que podía ocasionarles algún problema. A él lo asesinaron cuando se resistió a un asalto. Y no solamente me dijo eso, también comenzó a hablarme de cosas que pasaron en mi juventud, de las cuales ahora me avergüenzo. Algo raro estaba pasando. ¿Cómo tenía Andrea manera de saber la vida de esa mujer? Estaba sacando mis propias conclusiones cuando Edgar gritó que Rosa sangraba del estómago. Levanté su camisa y esta tenía una enorme mordida que parecía muy similar a la de un animal. Rápidamente llamamos al médico y le preguntamos qué demonios le había pasado. Y ella solo nos dijo que debió ser cuando Andrea estaba a punto de desamarrarse de una de las manos, y el instinto de Rosa fue aventarse encima de ella para apretar el nudo, y la cruz que colgaba de su cuello pegó en el cuerpo de Andrea, provocando que ésta se retorciera de dolor y le pegara tremenda mordida. Le pedimos a una de las chicas de la limpieza que se quedara con Rosa en lo que llevaba el doctor, y Edgar y yo nos fuimos de inmediato con sus padres a contarle lo sucedido. Ellos se quedaron atónitos ante tales acontecimientos y dijeron que el padre Antonio tomaría el primer vuelo a México y que si teníamos suerte llegaría el día siguiente por la noche. El ambiente en la casa cada vez era más tenso, pues los empleados comenzaron a renunciarles al ver cómo Andrea había lastimado a Rosa. Intentaron ofrecerles un poco más de dinero, pero estos se negaron, quedando solo 3 empleados en la enorme casa. Angélica nos mandó llevar a Rosa a su casa para que pudiera descansar un poco, pero ésta se negó, argumentando que prefería quedarse aquí, pues no quería que sus hijos la fueran a lastimar. No entendía por qué ella quería quedarse. Por Dios, le pagarían solo por irse a descansar a su casa. La creí tonta al no aceptar tan magnífica oferta, pero horas más tarde entendería su decisión. Pedimos algo de comer, pues ya pasaba de las 8 de la noche y ni siquiera habíamos probado bocado alguno. Cuando Edgar le pide a una de las chicas que se quedaron que subiera al cuarto de visita y le llevara de comer a Rosa. Esta lo hizo de inmediato cuando la chica gritó a todo pulmón. Subimos corriendo a ver qué era lo que había alarmado de esta manera y ahí estaba Rosa acostada, y de su cuerpo brotaban infinidad de gusanos que tapizaban gran parte del suelo. ¿Qué demonios es esto?, gritaba Angélica. Hagan algo, por favor, se la están comiendo viva. Rápidamente llamé a la ambulancia y en poco tiempo los paramédicos llegaron y comenzaron a revisarle los signos vitales. Mientras ellos ponían a Rosa en la camilla, las risas de Andrea se escuchaban en toda la casa, pues tarareaba a todo pulmón la marcha fúnebre sin dejarse de reír. Pudimos notar la molestia de los paramédicos ante los desfiguros de Andrea, y nosotros nos disculpábamos diciendo que padecía de sus facultades mentales. Cuando por fin la subieron a la ambulancia y cerraron las puertas, pude ver por las ventanillas traseras algo que sobresalía del cuello de Rosa. Me acerqué más y me llevé la sorpresa de mi vida, pues la cruz que tenía en el cuello estaba de cabeza y levantada para que ésta no pudiera tocar su piel. ¿Cómo rayos le hacían para jugar con la gravedad de esta manera?, me preguntaba. No quise comentarles nada, pues los ánimos estaban demasiado subidos de tono. Angélica estaba inconsolable, pues se sentía culpable de lo que le había ocurrido a Rosa. Su padre, en cambio, estaba molesto. Entró al cuarto de Andrea a hacerle el reclamo del por qué su actitud. Cuando todos nos quedamos perplejos, al ver que su cama estaba elevada algunos centímetros del suelo, mientras Andrea gritaba que la ayudaran. Intentamos bajarla haciendo presión, pero no logramos moverla ni un centímetro, así que el impulso de Edgar fue comenzar a orar, pero eso provocó algunos sucesos violentos. La mesa de noche salió disparada hacia nosotros, provocándonos algunos golpes. El frío se intensificó a tal grado que era imposible no tiritar. Todos acordamos que lo mejor era salir de la habitación y esperar a que el padre Antonio llegara. Nos fuimos a nuestras habitaciones a descansar, pues no creía que nadie pudiera conciliar el sueño después de lo que habíamos visto. Pero en mi caso, las cosas se pusieron bastante feas,
pues al estar al lado de la habitación de Andrea, esta no dejaba de gritarme, y no sé cómo demonios conseguía arañar la pared, de tal manera que me hacía estremecer. Se la pasaba gritando las cosas que hacía en la cama con mi exprometido, y eso me incomodaba un poco, pues aunque ya los había perdonado, no dejaba de doler. Estaba intentando leer un libro cuando esta comienza a gritar, ring, ring. Llegó visita, estúpido, gritaba sin parar de reír. Quise ignorarla, pero a los pocos segundos pudimos escuchar el timbre de la casa. Me enderecé y vi la hora, y pensé, ¿quién demonios sería esta hora? Pues era cerca de las 3 de la mañana. El timbre insistente hizo que la familia y el personal de trabajo fueran a abrir la puerta, y nuevamente los gritos en coro me hicieron bajar de inmediato, para encontrarme con una de las peores escenas de mi vida. Pues en la entrada se encontraba Rosa tirada en el suelo, con un enorme agujero que podíamos ver en su interior. Llegó la cena, se escuchaba gritar a Andrea. Llamamos a la policía de inmediato y se llevaron detenido al papá de Andrea para interrogarlo. Tratamos de impedirlo, pero fue inútil. Fue llevado a la fiscalía sin que nosotros pudiéramos hacer algo para impedirlo. Nos quedamos viendo cómo levantaban el cuerpo de Rosa y viendo cómo se había deteriorado su cuerpo en cuestión de horas. Nos quedamos en la sala haciendo llamadas a los abogados, pues no nos daban razón del señor. Cerca de las 6 de la tarde, los gritos y las burlas de Andrea pararon de golpe. Le dimos gracias a Dios por esos segundos de paz. Cuando timbraron a la puerta, todos nos quedamos mirando, esperando que alguien se animara a abrir. Pero nadie movía un solo dedo para hacerlo, así que después de un par de minutos me armé de valor y abrí. Yo, que era la que menos trauma tenía. Todos suspiraron de alivio al ver que se trataba del padre Antonio. Decirte que lo que vas a escuchar es de nuestro amigo y escritor Ale Morales Gómez. En la descripción del video estoy dejándote el link de su página de Facebook. Sería maravilloso que por favor vayas a seguirlo y digas que vas de nuestra parte. Alejandra. Yo no conocí a Alejandra. Supe de ella cuando ya estaba muerta. Era prima de mi novia, así que fue el velorio de esta. Alejandra tenía 22 años, mi novia 26. No eran muy cercanas, pero al ser familia debían asistir a su velorio y entierro. Allí supe la historia que ahora les voy a contar. El tío de ambas tenía fama de ser un hombre malo. En épocas de la violencia se decía fue un comandante de los subversivos. Muchas veces logró escaparse de las autoridades y también de la muerte. Todo esto debido a que tenía un pacto con el diablo. Al menos eso era lo que todo el mundo creía. Después de terminar la violencia, fue de los pocos que no pagó por sus delitos. Fue a vivir en la casa de Alejandra, donde su hermana, la madre de nuestro personaje, fue la única de la familia que lo aceptó en su casa, sabiendo de su pasado. Alejandra en aquel entonces tenía unos 12 años. Cuentan que su tío tenía una mirada penetrante y morbosa. Mirarle a los ojos era como ver al mismo demonio. Él, a pesar de estar libre, temía salir de día. Entendía que tenía muchos enemigos y en cualquier momento lo podían matar. Así fue que lo encontraron una noche que salió a comprar unos cigarrillos. 3 balas dum dum impactaron en su pecho. Esta es una bala especial con un orificio en el plomo, para cuando impacte la víctima explote dentro y sea casi imposible que éste se salve. Además se cree que en ese pequeño orificio llevaban unas gotas de agua bendita. Después de la muerte de su tío, Alejandra fue otra niña rebelde. Despertaba gritando, agredía a sus padres tanto de palabra como físicamente. Ellos le preguntaban qué había pasado, pero ella solo lloraba y decía que los odiaba a ellos y a todo el mundo. No logró graduarse de la escuela.
ya que siempre resultaba envuelta en riñas con sus compañeros. Cuando cumplió 20 años dejó de comer. Intentó suicidarse varias veces. Los padres estaban desesperados. Médicos, psicólogos, psiquiatras, todos buscaron la manera de ayudarla, pero le fue imposible. Una tarde que Alejandra estaba afuera tomando el sol, flaca y sin ánimos de vivir, pasó una anciana pidiendo alguna ayuda. Al verla le dijo a la madre que la joven estaba poseída. La madre no podía dar crédito a lo que ésta decía. La mujer sacó de sus tantos cachivaches una moneda o medalla. Se la puso en la palma de la mano de la joven y ésta dio un grito y la lanzó lejos. Mientras la moneda volaba por el aire, era una llama ardiente. La anciana le aseguró a la madre que esa era una de las 30 monedas con que habían vendido a Jesús y tenían poder. Esa era la mejor muestra que la joven estaba poseída. Así que la madre de Alejandra le preguntó qué se podía hacer. Ella dijo que los ayudaría. Entraron a la casa, la mujer encendió 3 velas blancas y empezó una oración. Alejandra, en una especie de trance, contó esta historia. El día que mataron a su tío, en un momento dado, ella quedó sola con el cadáver. Al frente de este había un espejo. Al ella mirar en el espejo, pude ver el reflejo de su tío, pero no en cadáver. Era él con las heridas en el pecho, pero estaba de pie. La miraba a ella con tanta maldad que ésta empezó a temblar. Él salió del espejo y se metió dentro de ella. A partir de ese día todo fue un infierno. Él la acariciaba. Era ella con sus manos, pero era él quien lo hacía. Él era quien era agresivo en la escuela y con sus padres. Ella era una espectadora más en su propio cuerpo. La anciana dijo que no solo era el alma de su tío, eran varios demonios que habían dentro. Esta en su perversión les había permitido entrar. La madre preguntó qué se podía hacer. La anciana le dijo que un exorcismo. Normalmente esto lo hace la iglesia, pero para conseguir el permiso es demorado y podría ser tarde para la joven. Si la madre permitía, ella podía encargarse de esto. La madre aceptó y la anciana se comprometió a expulsar esos demonios. Eran las 7 de la noche cuando la anciana empezó dicho ritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién eres?, dijo la anciana. Alejandra dio unas risitas maliciosas y gritó un sinfín de obscenidades a la anciana. La mujer siguió con sus oraciones, unas en español, otras en latín. Casi a las 4 de la madrugada, eso que había dentro de Alejandra le gritó: «Maldita, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos siglos estando detrás de mí? Déjame, déjame». En la casa hubo un huracán que derribó todo: sillas, mesas, muebles, cuadros. Todo voló por los aires. En la cara de Alejandra se vio un cambio. Era la misma. La madre le preguntó cómo podía pagarle. Esta le dijo que le diera un vaso con agua. Entonces la madre le preguntó quién era ella, que esos demonios la conocían. La anciana contestó que ella era la madre de Judas el Iscariote y desde siempre persigue a los demonios, los mismos que llevaron a su hijo a traicionar a su maestro. Hasta que no logre expulsarlos de la tierra, el alma de su hijo no descansará. La madre de Alejandra quedó sorprendida por tan extraña historia. Vio a la anciana alejarse y nunca más supo de ella. Alejandra vivió un año con completa normalidad. Recuperó su vida. Estaba terminando la escuela, pero una tarde, cuentan los testigos que unas manos invisibles la empujaron al paso del tren y murió inmediatamente. A pesar que los testigos dicen que no fue ella quien se lanzó, ese fue el informe policial. La madre asegura que fue el tío que se vengó de su sobrina. Trovadores, acabamos de terminar con este primer relato. Aún tenemos otros relatos más por contar. Pero antes de seguir, quisiera pedirte que por favor
le des tu pulgar arriba a este video y vayas dejando un comentario, porque de esa manera el algoritmo de YouTube promocionará el video para que llegue a más personas. También puedes compartirlo en tus redes sociales o con un amigo. Eso ayudaría muchísimo. Continuemos. La visita del diablo. Escrito por Ale Morales Gómez. Mi país es muy dado a la creencia religiosa católica, por ende a respetar la Semana Santa como una de las celebraciones más importantes de nuestra religión. En aquel entonces tendría yo unos 14 años. Mis dos hermanos, uno de 12 y otro de 13, salieron a jugar afuera. Vivíamos en una gran casa de campo. Yo quería jugar con ellos, pero mi madre me recriminó que yo ya era una mujercita grande para estar en juegos de niños. Era Viernes Santo, así que mi madre tampoco estaba de acuerdo que mis hermanos jugaran, porque decía que esto iba en contra de la religión y se nos podía aparecer el diablo. Yo solo quería jugar con mis hermanos. Así que en un descuido de mi madre me fui afuera a jugar con ellos. Antes de llegar donde estos estaban, había un columpio que nos había hecho mi padre. A lo lejos veo un hombre que estaba ahí sentado. Está de espaldas. Solo puedo ver su vestimenta negra. No sé el por qué, pero de inmediato supe que era el diablo. Quise regresarme a casa, pero no era capaz. Estaba atornillada al piso. Este hombre gira su cabeza y me mira. Ojos pequeños, una gran boca, con todos sus dientes muy blancos. Su sonrisa es lo más terrorífico que he visto en la vida. Doy un grito de terror y puedo correr a casa. Él desaparece en una nube de humo. Entro en casa y le cuento a mi madre mi desobediencia y la terrible experiencia que acabo de vivir. Mi madre, más preocupada porque fuera ya un extraño, se asoma a la puerta, pero no ve a nadie. Yo le aseguro que era el diablo, pero ella no me presta atención. Va por la escopeta de mi padre y hace un disparo al aire. Esa era una manera muy eficaz para espantar a cualquier intruso. Empiezo a ayudarla a las labores de la cocina. Estando en esta, entra mi hermano gritando que vio al diablo o al menos su mano. Mi mamá está más preocupada aún y vuelve por la escopeta. Le pide a mi hermano contarnos dónde lo vio. Este cuenta que estaba cazando pájaros con su resortera, algo que mis padres le tenían prohibido. Estaba a punto de lanzar su pequeña roca mortal cuando miró al suelo. Dentro de la tierra salió una mano que tomaba su pie. Una mano con grandes uñas sucias. Se podían también ver sus venas verdes. Él como pudo se zafó de esta y corrió también a la casa. Era el diablo, al igual que yo, aseguraba mi hermano. Al poco rato entra mi otro hermano. Este no corrió como nosotros, pero estaba blanco como un papel. Contó que al ver correr a mi hermano como loco a casa, salió detrás de él sin saber lo que pasaba. Al llegar a un gran árbol, vio un perro negro entre la casa y la puerta. Un perro muy pequeño. No era de nuestra casa, ni mucho menos de los vecinos cercanos, puesto que nosotros lo conocíamos, pero al ser tan pequeño no sintió miedo y siguió a la casa. Pero a medida que se acercaba más, el perro se iba haciendo mucho más grande, tan grande que al llegar a unos pocos pasos de él, era tan alto como mi hermano. Este fue a gritar, pero de su garganta no salió ningún ruido. El animal desapareció así de simple. Se volvió aire. Mi hermano no fue capaz de correr. Solo caminó a casa muy despacio, mirando hacia atrás. Mi madre dijo que efectivamente era el diablo por nuestra desobediencia. En penitencia debíamos ir a misa. Yo iría con ella a misa de gloria el sábado santo y mis hermanos el domingo con mi padre a la resurrección. Debíamos ir así porque la casa no podía quedar sola, por seguridad. La misa de gloria era eso de las 10 de la mañana, pero como era tan concurrida, mi madre y yo llegamos casi 40 minutos antes para poder tomar asiento. Estábamos en las primeras filas,
También unas conocidas nuestras, casi de mi misma edad, estaban al lado. A unas pocas sillas, en un momento dado, veo que una de las chicas se para de su asiento y con voz gruesa como de hombre, más que de hombre, como la de un animal. Todos son pecadores. Grita tan fuerte que todos oyen y se ponen de pie. Ella ríe de manera estruendosa, pero no es la risa de ella. Pecadores, pecadores, pecadores. Sigue gritando y riendo enloquecida. Veo cuando la empujan de un lado a otro, pero no veo quién la empuja. Ella va de un lado a otro como un muñeco. Mientras esto pasa, ella grita y ríe. La veo caer de rodillas llorando. El llanto es el de ella. Está en estas cuando su hermana da una risotada y al igual que su hermana grita: pecadores todos. Su hermana, que está de rodillas, vuelve a reír con esa risa diabólica y la vemos cuando se levanta del suelo, casi 50 centímetros. Todos gritan en la iglesia y corren a llamar al sacerdote, que aún no ha salido, ni se ha percatado de lo que allí ocurre. Cuando ve el espectáculo de las dos hermanas, una gritando y la otra levitando, se santigua y empieza a rezar asustado. Pide que alguien ayude a tomar a las jóvenes, pero estas no se dejan. Hombres y mujeres que lo intentan vuelan por los aires con una fuerza descomunal. El sacerdote, al ver que esto no es posible, manda a llamar a la policía y los bomberos. Con muchos esfuerzos, entre 7 hombres lograron sacar a cada una y llevarlas al hospital. Ese sábado, la misa se realizó con normalidad, en lo que se puede decir. Todos hablaban de tan extraño acontecimiento. Pocos días los padres de las jóvenes se las llevaron a vivir a otro lugar, ya que en mi pueblo las señalaban como las poseídas. No volvimos a saber nada de ellas o de su familia. Yo estoy segura que fue el diablo que nos visitó. El Charro Negro, historia especial escrita por Alex Morales Gómez. Cuenta la leyenda de un hombre que fue traicionado por su ambición. Este venía de una familia humilde en donde sus padres lo amaban, pero nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Años después sus padres murieron y él entró en miseria, tomando una decisión muy riesgosa, la cual era invocar al diablo para pedir riqueza. Se dice también que su apariencia es la de un jinete vestido de charro, completamente de negro. Diversas versiones dicen que te puede invitar a subir a su caballo de una manera cordial, pero si lo aceptas, habrás perdido tu alma. Contaba mi abuelo que en el pueblo donde él se crió era muy frecuente tener encuentros con el Charro Negro. Muchos que se encontraban muertos en los caminos se aseguraban habían encontrado al charro y este les había robado su alma. El abuelo aún era joven en aquel entonces y visitaba a una joven que vivía a considerable distancia de su casa. Así que una noche que volvía donde su novia, sintió un viento suave que cubría el contorno. A pesar que era bastante apacible, hizo que la noche se volviera tan fría como el hielo. Aunque mi abuelo sabía que estaba solo, sintió una sensación que alguien iba allí con él. Así que fue a mirar atrás, pero antes de hacerlo, escuchó una voz que le dijo: «¿Puedo llevarlo, amigo?». Mi abuelo lo pensó, pero sabía que debía ir a Ancas y podía ensuciar su único pantalón bueno. Así que dio unos pasos más. Quería alejarse de aquel acompañante repentino, ya que su olor era bastante penetrante y fétido, a muerto. «Gracias, amigo», dijo el abuelo. «No es necesario». «Tal vez necesites algo, joven. ¿Puedo darte oro?». El abuelo se asustó. Casi nadie tenía oro por allí, aparte de la Santa Iglesia, el gobierno y el diablo. Así que el abuelo respondió: «Todo está bien, no necesito nada». Cuando mi abuelo terminó la frase, aquel que iba a caballo dio una risotada tronadora y terrorífica, haciendo que el olor fuera más fuerte y penetrante. El abuelo, sin mirar atrás, escuchó cuánto apuró el caballo con sus espuelas y pasó por el lado del abuelo. Detrás de este iban sombras
al parecer almas que lo seguían. Se podría decir que esclavas de aquel diabólico personaje. Estas lloraban pero seguían tras él, mientras éste reía de una manera que hacía que tu corazón y alma se quisieran salir del cuerpo. Mi abuelo lo vio por poco tiempo, porque más que correr, aquel jinete volaba en su caballo. Efectivamente, vestía todo de negro, al parecer todo de cuero. También su caballo era negro. Al verlo a la cara, era una calavera. Su olor era fétido. Miró al abuelo directamente y aunque siguió su camino perdiéndose en la oscuridad, el abuelo cayó de rodillas rezando. Estaba seguro de que era el charro negro, que era lo mismo que encontrarse un mensajero del demonio. El abuelo no recuerda cuánto tiempo duró allí arrodillado, perdido de toda realidad. Al despertar en una noche cerrada, mi abuelo no podía entender dónde estaba. La realidad es que estaba perdido, en un camino que él no conocía. Se puso de pie, se sentía mareado. Dio varios pasos, pero volvió a caer. No era dueño de sus movimientos. No recuerda mucho ese tiempo, solo que al amanecer 2 labriegos lo encontraron deambulando por el camino. Lo llevaron a casa. Solo 3 días después el abuelo pudo decir lo que había vivido. En estos 3 días, él no supo nada de él. Sus padres decían que en las noches despertaba gritando que el charro se lo quería llevar con él. Después de esto, el abuelo no volvió a tener un encuentro con dicho personaje, pero nos decía que siempre soñaba con él. Simplemente lo veía sonriéndole. También en el sueño sentía ese olor a podredumbre, olor tan fuerte que lo hacía despertar ahogado. Pero al abrir los ojos, el olor se había ido. Trovadores, agradecería muchísimo que compartas el video en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más relatos como estos. Ritus Romanis, primera parte, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Te invito a que la sigas en su página de Facebook y envíes estrellas para apoyarla en cada uno de sus videos. A veces es tan difícil superar la muerte de un ser querido que recurrimos a un sinfín de artimañas para poder comunicarnos con esa persona que tanto amamos, al menos una última vez. Desafortunadamente en nuestra búsqueda podemos toparnos con toda clase de gente, desde charlatanes que solo se aprovechan del dolor ajeno para enriquecerse, o de esos que olvidan decirte siempre que toda invocación tiene un precio, y no precisamente monetario. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues viví muy de cerca las consecuencias y las altas facturas que tuvieron que pagar aquellos que se atrevieron a pactar con lo desconocido. Conocí a Rodrigo y a Susana mientras cruzábamos de ilegales a California. Ellos eran originarios de un pequeño pueblo de Veracruz y durante el camino hacia el tan anhelado sueño americano, logré hacerme amiga de esa singular pareja que no hacía otra cosa que ayudar a los demás inmigrantes. Su actitud al principio me parecía bastante extraña, incluso me daban cierta desconfianza, pues solo los que hemos tenido que pasar por tan difícil situación sabemos que ahí nadie ayuda a nadie. Pues desde que emprendes camino con el coyote, la persona que te cruza usa. Te advierte que tengas cuidado donde pisas y que únicamente lleves lo necesario, ya que nadie se detendrá a ayudarte y seguirán su camino, con o sin ti. Tuvimos que pasar por un largo rato, pues la migra rondaba cerca y era demasiado arriesgado cruzar. Así que ese tiempo me sirvió para conocer un poco mejor a la pareja. ¿Ustedes por qué son tan buenos y amables?, les pregunté curiosa. Susana me miró por unos segundos y me respondió tiernamente que ellos solo buscaban la gracia de Dios para que su hijo Toñito pudiera sanar. Lo siento, no sabía que tenían hijos, le dije bastante avergonzada. Solo tenemos a Toñito. Por él es que decidimos venirnos a trabajar a USA. Sus tratamientos son muy caros y trabajando en México es imposible que podamos comprárselos.
Vendimos cuando tuvimos, pero mi niño hermoso lo vale, dijo mostrándome una foto. ¿Puedo preguntar de qué está enfermo? Cáncer de pulmón, Rosita. Cuánto siento escuchar eso, le decía mientras trataba de confortarla. No te preocupes, Rosita. En la iglesia dicen que a Dios le gustan las buenas acciones, entonces mi esposo y yo tratamos todo el tiempo de hacerlas. Así que con su medicamento y la ayuda de él, mi hijo se pondrá bien, dijo mientras secaba sus lágrimas. Realmente aquella charla me había marcado, pues veía esos padres deshechos y al mismo tiempo firmes como una roca. No cabía duda lo sorprendente que puede llegar a ser el amor por los hijos. Emprendimos el viaje nuevamente y gracias a Dios logramos cruzar todo ese día. A mí me llevaron a casa de mi hermana donde vivo hasta la fecha y a ellos les había perdido la pista ese día. Pasaron los días y los meses hasta que un día vi a Rodrigo en la fábrica donde trabajaba. Me llené de gusto al verlos nuevamente, aunque para serte sincera se veía bastante desmejorado. Rodrigo, hola, soy Rosita. Rosita, ¿cómo estás? Me respondió entusiasmado. Pues aquí nomás trabajando. ¿Y Susana dónde está? Ella se quedó hablando afuera con nuestro hijo. Hoy por fin le hacen la cirugía y Susana debe de estarle dando su bendición. Wow, no sabes qué gusto me da oír eso, pero dígame cuánto tiempo tienen trabajando aquí, que nunca los había visto. Bueno, realmente tenemos poco tiempo y solo nos había tocado turnos de noche. Le di un abrazo y le dije que esperaba verlos a la hora de la comida. Fijamos el lugar y nos dispusimos a trabajar. Parecía que el tiempo también se había alegrado de nuestro reencuentro, pues las horas pasaron volando y cuando más concentrada estaba, avisaron que era la hora de la comida. Me puse mi abrigo y salí a esperarlos mientras me fumaba un cigarro, cuando a los pocos minutos gritó Susana. Rosita, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, Susana, le decía mientras le daba un fuerte abrazo. No sabes el gusto que me dio saber que hoy por fin operan a Toñito. Estábamos por irnos a desayunar cuando Rodrigo recibió una llamada que lo hizo palidecer de inmediato. Lo miramos desconcertadas, pues parecía que se desmayaría en cualquier momento. Rodrigo, mi amor, ¿qué pasa? Le decía a Susana mientras lo estrujaba. Toñito, Susana, ¿qué pasa con mi hijo? Dime. Toñito está muerto. Susana se puso como loca al recibir la noticia. Comenzó a llorar, a blasfemar contra Dios, pues habían trabajado bastante para pagar esa cirugía. Y justo en la recta final, el niño se muere. Pero qué demonios pensaba, cómo la vida puede ser tan injusta. Susana quería regresarse a México, pero era imposible, ya que ellos no tenían nada ahorrado porque todo se iba al tratamiento de su hijo y necesitaban trabajar para poder pagar el funeral. Bastante apenada les dije que yo tenía $500 que con gusto les podía prestar. Ellos aceptaron y en lugar de ir a almorzar, fuimos a depositar el dinero a su familia para que comenzaran a buscar los servicios fúnebres. Rodrigo y yo esperamos a Susana afuera, pues creímos prudente darle un poco de espacio, cuando vi la oportunidad de preguntarle a Rodrigo qué era lo que había salido mal. Él me dijo, no sé, Rosita, la verdad no lo sé, pues la cirugía había salido bien y justo cuando comenzaban a suturar para pasarlo a recuperación, a este le dio un infarto fulminante. Mi madre dice que los médicos hicieron todo lo posible, pero mi hijo ya jamás despertó, me respondió afligido. Decidimos callarnos cuando vimos acercarse a Susana. Recuerdo bien que el funeral se lo estuvieron grabando en vivo para que pudiera estar cerca de él, aunque fuese solo de manera virtual. Ellos cambiaron bastante desde la muerte de su hijo. De las personas amables y buenas no quedaba nada. Incluso conmigo llegaron a tener unas actitudes bastante crueles y hasta cierto punto trataba de entenderlo. Acababan de perder a su hijo. Cierto día salimos de trabajar y tuvimos que caminar algunas calles para agarrar el bus, debido a que el coche de Rodrigo se había descompuesto. En el trayecto pasamos por un lugar donde decían que leían las cartas por $10. Susana me pidió que la acompañara y así lo hicimos. Entramos al lugar donde nos recibió una señora que nos cobró por adelantado.
solo para darnos cuenta de que era una vil estafa, pues de todo lo que según nos dijo, nada era verdad. Decía que la niña de Susana sería una mujer famosa y de pronto encontraría el hombre de su vida, y que el espíritu de su esposo fallecido le quería dar un mensaje. Pero de eso serían $100, porque ella se desgastaba tanto física como emocionalmente cada que contactaba con los muertos. Le dijimos que no y le agradecimos por sus servicios. Seguimos caminando y justo al llegar a la parada del bus, un fuerte frío y viento nos recorrió de la cabeza a los pies. Algo extrañada nos miramos sin decir palabra alguna, cuando una voz nos interrumpió. «Buenas tardes, muchachas». «Buenas tardes», respondió Susana. «¿Llevan mucho esperando el bus?» «No, señora, apenas un par de minutos», le dije a la viejecita. Miraba mi reloj algo nerviosa, pues pareciera extraño, pero esa anciana comenzaba a incomodarme demasiado, y es que nos miraba tan fijamente que cada vez resultaba más molesto. Le dije a Susana que el bus estaba tardando demasiado, que lo mejor sería que empezáramos a caminar, pues pronto anochecería y no era seguro estar ahí. Y justo cuando íbamos a empezar a caminar, la anciana miró a Susana y le dijo: «Puedo sentir tu dolor por la pérdida de tu hijo, mujer». Susana la miró bastante sorprendida y le dijo que, ¿de qué demonios hablaba? La anciana le sonrió y le dijo que ella podría ayudarle a que pudiera hablar por última vez con su hijo. Yo me quedé helada al escuchar aquello, pues la señora no tenía manera de saber lo que acababa de pasar con el niño. «Ay, mi hijita, esas malditas enfermedades no deberían de darle a los inocentes», dijo con la voz quebrada. «¿A qué enfermedad se refiere?», preguntó Susana sorprendida. «Pues a cuál va a ser, hijita, al cáncer, porque eso fue que murió tu hijo, ¿no es cierto?». «Sí, señora, pero ¿usted cómo es que lo sabe? Una vieja como yo sabe tantas cosas», le respondió entre risas. «Pero mejor dime, ¿acaso no quieres despedirte de tu hijo?». «Pues claro que quiero, pero ahora no tengo mucho dinero. Los gastos del funeral de mi hijo nos dejaron en bancarrota». «No te preocupes, hijita, ya me pagarás, ya me pagarás». «¿Y qué es lo que tengo que hacer, señora?». «Vengan, acompáñenme a mi casa, que ahí les mostraré». Susana me pidió que la acompañara, por si esto se trataba de una trampa. Acepté no de muy buena gana, pues sentía que no podía negarme ahora que éramos tan amigas, aunque debo confesarte que desde un principio esto no me parecía buena idea. Le dijimos que pararíamos un taxi para llegar a su domicilio, pero esta se negó argumentando que estábamos bastante cerca. Así que le estuve mandando mi ubicación a mi hermana cada cierto tiempo, mientras Susana llamaba a Rodrigo, su esposo, para avisarle que tardaría más de lo habitual. Y al preguntarle el motivo, le contó a grandes rasgos del encuentro que habíamos tenido con la anciana. «Señora, ¿cree que mi esposo también pueda venir a despedirse de mi hijo?». «Claro, claro que sí, hijita». «¿Me puede dar entonces la dirección?». «La sabrás al llegar», dijo sin detenerse. Y es que esa mujer dijo que estábamos cerca de su casa, pero llevábamos más de 30 minutos caminando. Fue por eso que me atreví a preguntar. «Aún falta mucho en llegar». «No es que me queje, es solamente que está oscureciendo y no sé qué tan seguro sea por aquí», dije cuando la anciana se empezó a introducir a un frondoso bosque. «Tranquilas, niñas, apenas unos pasos más y llegamos». Efectivamente, no teníamos mucho de haber ingresado al bosque cuando pudimos ver un pequeño grupo de trailas bastante peculiares. Esta sacó sus llaves y abrió la tercera traila, que se encontraba muy adornada con focos y estaba pintada con bastantes figuras que a simple vista parecía muy laboriosa, pero no dejaba de verse hermosa. Al entrar a la casa confirmé mis sospechas de que la mujer debía de ser romaní, no solo por la pintura del exterior, sino por toda la decoración del interior. A pesar de estar muy limpia y ordenada, no dejaba de verse algo tenebrosa y de tener un olor bastante extraño. Esta nos invitó a un café mientras esperábamos al esposo de Susana, y al traernos nos quedé encantada con las tacitas. Eran tan pequeñas y lindas que parecían de juguete, cuando mi concentración se vio interrumpida por una hermosa niña no mayor a los 10 años, que no dejaba de mirarme fijamente. «Ella es mi nieta Gala»,
y nos ayudará con lo que haga falta, repuso la anciana. Pero es solamente una niña, respondió Susana. Lo sé, y no sabe lo orgullosa que estamos de ella. Ha maldecido a cientos y ninguno ha podido vencerla. ¿Pero de qué demonios está hablando? ¿Acaso esta anciana está loca?, pensaba. El ruido de un coche anunciaba la llegada de Rodrigo. La niña corrió a abrir la puerta mientras la anciana entraba a una de las habitaciones para después salir con una jaula tapada con un gran pedazo de terciopelo rojo. Bueno, ahora que no falta nadie, comencemos. Nos dijo que pasáramos a una pequeña mesa redonda que tenía casi al entrar. La luz tenue, al igual que la decoración, hacía que el lugar tuviera un cierto misticismo que me ponía bastante nerviosa. Le pidió a la niña que se sentara, para luego proceder a amarrarla con unas correas que ya traía incluida la silla. Después de entre sus ropas sacó un lazo que introdujo en unas argollas que estaban en el suelo para atar las patas de la silla. Te juro que para mí fue una sorpresa ver eso, puesto que en ningún momento me había percatado que eso estaba ahí. Después de asegurarse que la silla estaba bien atada, procedió a ordenarle a Susana y a Rodrigo que se sentaran, para después invitarme a mí a pasar, pero yo me negué de inmediato, argumentando que al no ser creyente en esta clase de práctica, obstruía el trabajo con mi escepticismo, y que si era necesario yo podría esperar afuera sin ningún problema. Ella sonrió y agradeció mi sinceridad, permitiéndome permanecer en la casa sin ser parte del ritual, pero con la condición de que viera lo que viera, no podría salir del círculo que haría alrededor del sillón donde se encontraba. Acepté todas sus indicaciones y de una pequeña cajita de madera sacó una especie de sal amarilla con la que hizo el círculo. Después se fue a sentar a la mesa donde prendió algunas velas y puso la jaula a un lado, aún sin destaparla. Pidió que se tomaran de las manos y comenzó a hacer un canto en lo que suponía era su lengua natal. Un ligero viento comenzó a sentirse casi de inmediato. Las cortinas comenzaron a moverse al ritmo de los cantos de la anciana. Cuando el viento incrementó, esta empezó a decir: abro las puertas de mi hogar para que el espíritu de Toñito se manifieste esta noche. Espíritus de penumbra, les pido que traigan al niño a mi presencia, para que así estos padres afligidos limpien su conciencia y puedan otorgarles su recompensa. ¿Quién eres, espíritu errante?, preguntó la anciana. Soy el que soy, y el que vino a cumplir tu petición, respondió la niña con una voz gutural. Dime tu nombre sin titubear, o deja este cuerpo ya, espíritu charlatán, gritó la anciana con voz firme. Al decir aquello, la niña bajó la cabeza bruscamente como si hubiera sufrido un desmayo, y de repente pudimos escuchar una carcajada tan fuerte que estuve a punto de salir corriendo. Al vernos tan nerviosos a todos, la anciana trató de tranquilizarnos, diciendo que era algún alma en pena, o en el mejor de los casos, un tulpa. Vi a Susana que estaba a punto de arrepentirse, pues podía ver su cara de terror, y justo cuando ésta estaba por interrumpirla, la anciana hizo nuevamente la invocación. En ese momento la silla comenzó a elevarse varios centímetros del suelo, flotaba cual si fuera un globo aerostático y se movía suavemente de un lado a otro, y un olor a drenaje comenzó a inundar el lugar. ¿Quién eres, espíritu?, preguntó la anciana. Val, respondió con una voz cavernosa. Al escuchar aquello, la anciana palideció de inmediato y comenzó a decir: Señor de las tinieblas, maestro de Satanás y príncipe de los infiernos, te pido perdones a estos simples mortales por haber invocado a los espíritus errantes y que nuestras súplicas fueran escuchadas por ti. Toma esta ofrenda por nuestra torpeza y regresa a los infiernos de donde no debiste salir. De repente, la jaula fue destapada por algo que no logramos ver, y al ver que ésta contenía un pequeño pajarillo marrón, la niña soltó un grito tan largo y fuerte que provocó que uno de mis oídos se reventara. Podía ver que la anciana no esperaba que eso se manifestara, pues fue la primera en romper sus propias reglas. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia atrás. La jaula se abrió y el pajarito salió disparado hacia la anciana, quedando atorado en su boca. Rodrigo y Susana miraban aquella escena tan grotesca sin poder moverse. La anciana sacó el pájaro de su boca con gran dificultad, pues con el pico presionaba fuertemente su lengua. Y te preguntarás, ¿cómo es que me di cuenta de ello? Porque pude ver cómo en su desesperado intento por quitarse ese animal,
Esta le dio tremendo jalón que terminó por arrancarle un pedazo de la lengua. La mujer sangraba a chorro, pero lo más curioso es que ni una gota caía al suelo. Parecía como si alguien la succionara en el viento. De repente Gala comenzó a hablar como si fuera un niño, y al voltear a verla me llevé la sorpresa de mi vida, pues sus facciones habían cambiado por completo. Rápidamente me pude dar cuenta que se trataba de Toñito, pues su rostro era idéntico a Rodrigo. Susana comenzó a llorar y a pedirle perdón por no haber conseguido el dinero antes para su cirugía. Se levantó de la silla para estar más cerca de su hijo, cuando la anciana le gritó con las pocas fuerzas que le quedaban: «No lo toques». Pero este hizo caso omiso y lo tomó de las piernas tratando de bajar la silla que aún estaba en el viento. En ese momento la cara de Gala cambió nuevamente, pero esta vez al de un ser aterrador, pues parecía tener varias cabezas de diferentes animales. Al verlo ella intentó salir corriendo, pero una fuerza extraña la aventó con una fuerza impresionante hacia una de las paredes de la traila, quedando prendida a la pared como si estuviera crucificada. Rodrigo trató de ayudarla, pero sus intentos fueron en vano, pues por más esfuerzos que hizo, fue imposible despegarla. De repente la silla cayó de golpe al suelo y al voltear vimos que el rostro de Gala era nuevamente el de ella. La abuela la desató a toda prisa y le ordenó ayudar a Rodrigo, pero lamentablemente era demasiado tarde, pues al pararse Gala de la silla, el cuerpo de Susana cayó al piso. Repentinamente, al acercarnos a ver si se encontraba bien, quedamos horrorizados al verla, pues esta se encontraba prácticamente en los puros huesos. Le faltaba gran parte de su cabello y tenía la quijada desviada, haciéndola ver aún más espeluznante. Desafortunadamente, Susana había perdido la vida ese día. No entendíamos qué diablos había pasado. Al pedirle una explicación a la anciana, esta se limitó a decirnos que Susana había sido la culpable, pues al hacer la invocación de los 7 demonios más poderosos, había escuchado su llamado. Ella trató de darle en ofrenda el ave, pero al ser uno de los príncipes de los infiernos, no se conformaría con un simple pájaro. Él quería que hubiera derramamiento de sangre. Y al esta hablar y tocar a lo que parecía ser el chico, había aceptado el pacto y se cobró con su vida el favor pedido. Lo único que me consuela es que murió en paz, pues su último deseo de hablar con su hijo se cumplió, y ahora gracias a Dios ya está con él, repuso Rodrigo. No metas a Dios en esto. Esos demonios suelen ser embusteros y de algo estoy completamente segura. Tu esposa no está con tu hijo. Lo más seguro es que ese demonio se la llevó a arder en el infierno. Y tenemos que sacarla de ahí cuanto antes. Solamente que no creo que les guste mucho la idea de cómo hacerlo, pues tenemos que conservar el cuerpo para hacer la conexión. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Si no te quieres perder la segunda parte de Ritus Romanis, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Recuerda dejar tu pulgar arriba y un comentario. Eso nos ayudaría a que YouTube recomiende este canal. No olvides que en la descripción está la página de nuestra querida Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir. Ve a seguirla y apoya enviándole estrellas en los videos que está subiendo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.